4:30 de la tarde de hoy, Mauricio Macri se va de la Argentina, utilizando el plan B, que significa usar el cargo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de FIFA. Va a ejercer la primera maniobra para su plan B. El plan A es llegar a las elecciones del medio tiempo y tener fueros como senador o como diputado, acompañado en esa lista con Patricia Bullrich, con el ex jefe de gabinete y una cantidad enorme de la línea dura del macrismo, que va a tratar de cubrirse con cargos de diputados y senadores nacionales. Pero se lo habíamos anticipado aquí, que hace mucho tiempo que ya tiene reservado en Suiza un lugar como para ir a vivir, que se lo hizo el mismísimo presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, porque Mauricio Macri, escudándose en esa federación, va a intentar viajar más de una vez. Y sin ninguna excusa a la vista, sino que simplemente para encontrarse con otro expresidente de la República, en este caso de Paraguay, que a su vez es presidente del Club Libertad de Asunción, se van a encontrar, va a cenar en la casa de Cartés, el expresidente paraguayo, y a su vez va a pasar la noche en Asunción para volver el miércoles a la madrugada. Ya está dispuesta una avioneta Cessna 650 con matrícula paraguaya en San Fernando, de donde va a partir a las 4:30 de la tarde, acompañado por supuesto de la custodia de seguridad que tienen todos los expresidentes de la nación. Pero Macri sabe que hay un plan C, y el plan C es la justicia que duerme en la Argentina, y que a pesar de todo lo que ellos hicieron con el invento de las prisiones preventivas y con todas esas cosas que fueron violatorias, porque en algunos casos hasta tienen 4 años sin condena, como el caso de Báez, nos encontramos con que estamos frente a esta democracia fraudulenta donde la justicia, ni para sancionar a los supuestos culpables acusados por la prensa y comprobados en muchos casos por la propia justicia, ni aquellos que recién empiezan, porque hay una morosidad judicial que es increíble. Por lo tanto, ese plan C también está en carpeta de Macri, que es el decir, bueno, ni soy diputado ni senador, porque él se aburre además en el Parlamento, ya le pasó cuando fue diputado nacional, y entonces opto por quedarme con la tranquilidad de que la lentitud de todo lo que hace a la justicia argentina, todavía en Comodoro Pi con influencia del macrismo, y a partir de allí, entonces, usar a la fundación, se lo habíamos anticipado hace mucho tiempo, para viajar. Bueno, este viaje de hoy, que no tiene nada que ver con nada, porque la excusa es que va como presidente de la fundación de FIFA, pero les repito, no tiene nada que ver por ese lado, va porque junto con Cartés habían pergeñado un negocio muy grande, demasiado grande, en la vía marítima, que le ha permitido al Paraguay quedarse con gran parte del armado de buques que transitan hoy por la hidrovía, y que está hecho por ingenieros argentinos con bandera paraguaya y hasta con capitales argentinos, muchos de los cuales se dedican, entre otras cosas, a sacar los cereales de la Argentina. En ese negocio estuvo Carles hace mucho tiempo, y en ese negocio, por supuesto, estuvo Macri con un proyecto que nosotros denunciamos, que perjudica a YPF, pero que tampoco en este momento ni Nielsen está dispuesto a revisarlo, a pesar del perjuicio que tiene para la industria naval argentina. Bueno, va a hablar de esos temas, entre otros más. Frente a esto que está ocurriendo, les quiero recordar que Mauricio Macri, que repito, lo va a llevar una avioneta con matrícula paraguaya, que ya está en San Fernando, es una avioneta donde seguramente podrán ustedes visualizarla si alguno lo graba, lleva la sigla ZP, B larga, O, S, y que pertenece a un propietario privado, aparentemente mandada por Carles, el expresidente de la República de Paraguay. Pero quiero decirles que Macri, al igual que una enorme cantidad de gente del gobierno anterior,
tiene varias causas abiertas, de las cuales la gente ya se ha olvidado, porque hay una de ellas que tiene Sebastián Casanelo, que es por el Paseo del Bajo. Hay otra que es la más peligrosa, que en cualquier momento le va a traer un dolor de cabeza, que es la que maneja Ariel Lijo por la deuda del correo y el decreto de necesidad de urgencia. Recuerden ustedes que habilitó el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios. Es otra de las causas que aparecen como una espada sobre la cabeza de Mauricio Macri. Tiene varias denuncias más, el líder del PRO, entre otras, por la Fundación de Paz y Cambio Climático, por la incitación a la violencia institucional y financiera, con asociación ilícita y estafa. En la misma denuncia aparece Guido Sanders, Nicolás Dujovne y Marcos Peña. Una más con el prontuario de denuncias en su contra que lo manejan otros jueces, dos causas por presuntas estafas en la autopista del Sol a cargo de Canicova Corral y una estafa en los molinos por irregularidades del parque eólico, donde estuvo también Carlos Tevez metido, a cargo de Martínez Giorgi. En tanto, en Comodoro Pi existe otra denuncia más por los delitos de asociación ilícita, negociación incompatible con la función pública y tráfico de influencia a irregularidades administrativas en el espacio aéreo, el negocio de la revolución de los aviones. A su vez, Gabriela Cerruti lo había denunciado por comisión maliciosa y falsedad ideológica en su presentación de declaración jurada con irregularidades. Lijo también tiene la causa por aportes truchos. Recuerden ustedes que figuraban jubilados como aportantes de Cambiemos, que nunca habían puesto un peso. El juez Casanelo lo investiga por adjudicaciones de negocios energéticos de distintas empresas relacionadas con la figura y vinculadas a los grupos familiares. También la justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda de los fondos buitres, por la que fue acusado de la posible estafa y fraude del Estado, para contar algunas de las tantas causas que tienen allí dando vuelta y que seguramente preocuparán alguna más que otra al expresidente. Pero no es el único, porque de su gobierno está procesado Gustavo Arribas, el ex titular de los espías, que está imputado en la causa, ustedes recuerden, de espionaje ilegal contra la presidenta Cristina Fernández, a Silvana Magdalani, la segunda de los espías, la mujer que se encuentra en la misma situación, de Darío Nieto, el secretario privado de Macri cuando era presidente, que también está vinculado con el tema de los espías, Susana Martinengo, la que le atendía la correspondencia, también en el tema de los espías, Marcos Peña, el ex jefe de gabinete de la Nación, que fue denunciado junto con el presidente por incitación a la violencia institucional y financiera, asociación ilícita y estafa, y la presentación de la realización de la fundación que le mencionaba antes. Nicolás Dujovne pesa sobre el ex ministro de Hacienda de la Nación la imposibilidad de salir del país, no puede salir del país, y en esa causa también querían inhabilitarlo a Macri, no lo hicieron y por eso Macri hoy a las 4:30 de la tarde se va a Asunción. La causa fue iniciada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que sostuvo que los contratos de la Autopista del Sol fueron continuados de manera irregular. Hay una enorme cantidad de funcionarios denunciados, de Guillermo Dietrich, el que era ministro de Transporte de Macri, está implicado junto con el ex ministro de Hacienda en la causa de los peajes, por su paso de mayor responsabilidades judiciales, incluso en la que apuntó directamente contra la figura que tiene a Dujovne muy complicado. Javier Iguacel, él es director de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, ocupa un terceto de puestos en la causa, tiene varias causas por peaje, por ruta, en vialidad, etcétera, etcétera. Juan José Aranguren, el que fuera ministro de Energía, tiene varias causas. En los últimos días sumó una denuncia penal del gobierno nacional. El nuevo titular de Energas lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de los aumentos de las tarifas. O sea, la plata que le sacó al pueblo argentino fue a parar a los amigos de él.
recuerden que aparte beneficiaba a la Shell siendo ministro y accionario de Shell. Luis Caputo, el exfuncionario nacional que tiene varias denuncias en su contra, todas por su rol como ministro y luego titular del Banco Central, el que mandó el oro a Londres, pero ya vive en Estados Unidos, ya se fue. Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, fue denunciada por el ex juez Carlos Rosansky por el presunto delito de abuso de autoridad en la causa que cayó en Servino de Cubría. También está involucrada en la investigación por espionaje ilegal de Alejo Ramos Padilla, es la presidenta del PRO. Oscar Aguad, el ex ministro de Defensa de la Unión Cívica Radical, está implicado junto al presidente en la investigación por la deuda del Correo Argentino, fue el que lo benefició, y además el tema del submarino lamentablemente desaparecido cuando era ministro de Defensa. Rogelio Frigerio, el ex ministro de Macri, que fue denunciado por investigar la compra de tierras del magnate José Lewis, vinculado a un negocio de Lewis, donde Macri fue a dormir, ¿se acuerdan? Una noche a pasarla con su amigo. Germán Garabano, el ex ministro de Justicia de la Nación, fue denunciado por Fernando Míguez, titular de la Fundación de Paz y Cambio Climático, lo acusa de intromisión ante la justicia luego de denunciar a un funcionario con el caso del juez Ramos Padilla y además de estar vinculado con el tema de los espías. Jorge Lemus, ex ministro de Salud, fue denunciado por sobreprecios en la compra de medicamentos. También se lo denunció por presunto espionaje en el hospital Posadas. Jorge Fauri, el ex canciller, Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y Soldados, José Honorio Ortega, lo denunció al ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación por traición a la patria por los acuerdos con Gran Bretaña. A Carolina Stanley, la ex ministra de Desarrollo Social, que está imputada en la justicia por la suspensión de la vacuna y el megococo, la denuncia se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 a cargo de María Romina Servino de Curbía. Adolfo Rubinstein, que hizo caer todo el sistema de vacunas de la Argentina, el ex secretario de Salud, que antes fue ministro y aceptó ser secretario, está imputado en la justicia por la suspensión de las vacunas de mingococos y la denuncia se tramita en el juzgado de Canicova Corral, Criminal y Correccional número 1, a cargo de la doctora María Servino de Curbía. Federico Sturzenegger, el ex titular del Banco Central, fue denunciado por administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos y sobreprecios en la compra de gas a Chile, al igual que Luis Caputo fue denunciado por las corridas bancarias, pero el fiscal Policita lo desestimó. También lo denunciaron por la especulación financiera. Luis Echevere, el ex ministro de Agroindustria, que tiene varias denuncias por administración fraudulenta, también se lo investiga por cobrar un bono de 500.000 pesos por parte de la sociedad rural cuando era funcionario público. Dante Sica, el ex ministro de Trabajo, fue denunciado por la contratación de aseguradoras en el sindicatos intervenidos, un negocio que lo llevó a hacer con UATRE, con peones de campo, con URRA en seguridad, con SOEME, personal fiscal y otros, que está con Sebastián Casanelo, gremios que intervenían en común acuerdo a veces con algunos dirigentes políticos, caso del Cotino Siglia, en algunos casos, y en otros casos con dirigentes gremiales como Barrio Nuevo, que también están involucrados, mencionados en la causa. Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo, tiene varios pesares en su contra. Se lo acusó de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores, en el mismo que hablamos, de USERRA, y también del desastre administrativo del SOMU, donde Gladys González usó la plata como interventora política para la campaña de Cambiemos. A Pablo Abelluto, el ex ministro de Cultura, que es investigado por el fiscal Picardi por conmutación directa por 3 millones de euros para la feria de Arco, en la que se desarrolló en España. A Sergio Berman, el rabino, que se lo acusa, la Defensoría del Pueblo lo denunció por violación de los deberes de funcionario público por incumplimiento de un convenio para la construcción
de plantas de tratamiento de residuos sólidos, también lo denunciaron por contratación directa de helicópteros y promoción fiscal de Delgado. Los helicópteros habían sido contratados a gente vinculada a la pareja de Patricia Bullrich. Bueno, un verdadero escándalo que acompañó toda la administración de Macri está en la justicia. Digo todo esto, hay más, pero digo todo esto simplemente como introducción a por qué Macri tiene tres planes: el plan A, el plan B y el plan C. El C es que todo esto duerma, como aparentemente pasa siempre en la justicia argentina. El plan B es usar la presidencia de la FIFA, de la fundación, para salir del país, y el plan A, ser elegido él y algunos de los implicados en la lista de diputados y senadores para tener fueros. Por eso, en la Argentina, cuando uno de los poderes no funciona, tenemos una democracia fraudulenta, ya sea para los que fueron gobiernos con el kirchnerismo, para los que fueron gobiernos con el macrismo, para los que fueron gobiernos desde que volvió la democracia de Alfonsín, esta parte con todos los gobiernos, pero la justicia en la Argentina es responsable de este verdadero desastre donde hacen con el Estado lo que le parece como si fuera negocio privado. La Argentina, que tuvo a un hombre que tuiteó libres y que dice que están en juego las libertades y que están en riesgo, tiene razón. Muchos de los que lo acompañaron en el gobierno y él mismo corren riesgo, si la justicia fuera seria, de ir presos.